Y a continuación vamos a presentar al maestro Tino Villa Tomás, el poeta político, fue el filósofo ubicado en Lima. Él llegaba a la municipalidad siempre ese poema antes de empezar su discurso. Además, es terapeuta, gestor cultural en ámbitos de creatividad. Y hoy lo tenemos para que nos pueda comentar sobre Marco Martos y la comunidad poética que haciendo camino. Lo decimos con fuerte palmas a hablar del Tino. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradecer la invitación y el honor de poder compartir esta mesa junto a tan destacados poetas y por supuesto junto al maestro Marco Martos, que realmente su obra, su transmisión, su docencia, su personalidad es una inspiración permanente, no solo para mi generación, sino para las generaciones también más jóvenes que se forman y que tienen en la obra del maestro Marco Martos un referente imprescindible y fundamental. Asimismo, agradecer a la Municipalidad de La Molina, al alcalde Uceda por la oportunidad y además la visión de poder realizar estos acontecimientos culturales de mucha importancia no solamente para la comunidad de Lima, sino para toda la comunidad humana, puesto que por las redes y el internet esta reunión puede ser compartida a todo el mundo. Asimismo, agradecer a la maestra Renata Teodori, a la historiadora Margarita Segarra, por esta apuesta permanente de gestión cultural, por el desarrollo humano, por esa espiritualidad creadora que es necesario siempre promover y sobre todo sostenerla. Entonces, realmente es muy importante lo que se está realizando aquí. Yo quería, hemos compartido y agradecer, por supuesto, a nuestra estimada Zulma Gómez, Enlazando Caminos, qué mejor nombre para poder sintetizar esta acción de enlazar los caminos de la poesía, los caminos de la experiencia, los caminos del amor, que son los caminos del ser humano, a pesar de las crisis y todas las situaciones que vivimos cotidianamente a nivel internacional, a nivel también personal, pues está el amor, está la creatividad, está el espíritu, y por eso es tan hermoso poder reunirnos aquí y por supuesto, maestro Marco Martos, conocemos de su gran sencillez, su gran modestia y también de su gran exigencia como poeta y como formador, como docente, puesto que entregar un poema al maestro Marco Martos siempre ha sido una gran oportunidad de aprendizaje, de poder tener, gracias a su apreciación. Yo he tenido la oportunidad de participar cuando estaba en la universidad estudiando literatura, de darme un salto a la emblemática e histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos y entrar en el taller del maestro Marco Martos y escuchar sus sugerencias, pero sobre todo esa conexión que desarrolla con los estudiantes, ¿no? Una conexión, yo diría, muy terapéutica, muy oriental, en el sentido de dar esa frase, esa actitud, incluso esa propuesta, sin intervenir en la poética del estudiante, ¿no? Conociendo por propia experiencia que el proceso poético
como el proceso vital de todo ser humano es un proceso muy íntimo, muy... quizás, ¿no?, mejoraríamos nosotros mucho como humanidad y pienso también como padres que somos, o madres, padres en general, si tuviéramos esa actitud activa, sí, pero también contemplativa a la hora de sugerir y de decir a otro ser humano mucho más joven, quizás, o contemporáneo, porque también son muchos los contemporáneos que piden y solicitan el consejo, la orientación del maestro Marco Martos, ¿no? Y esa orientación, yo siento que la expresión poética del maestro Martos es la culminación propuesta en palabras de un sentido orientador, como puede ser y como es la poesía en su expresión, orientador en la manera en cómo nosotros nos podemos vincular, cómo nosotros podemos experienciar, cómo nosotros podemos amar la realidad. Y yo quería citar un poema, la parte, un fragmento del inicio y los siguientes versos de uno de los maravillosos poemas que tiene el maestro Martos, que es Leve Reino. Y yo quisiera rendir este homenaje, dar gracias. El maestro Martos realmente, luego en la maestría de escritura creativa, donde tuve pues el privilegio, el honor de que el maestro Martos también fuera nuestro docente del Seminario de Poesía 1, del Seminario de Poesía 2, y recuerdo, ¿no?, las historias que nos contaba, pero sobre todo yo creo que la poesía es un acontecimiento que, si bien se expresa en las palabras, en la pintura, en todo acontecimiento artístico, en toda acción que nosotros hagamos con una intención de belleza, de creación, de compartir, la poesía también se expresa en esos intervalos, en esos silencios. Y el maestro Martos es también un maestro del silencio, ¿no? Y yo quería compartir estos primeros versos de este poema Leve Reino. Y síganme un poco con el viaje que plantea este poema. Leve Reino, dice: en una burbuja permanece la infancia con su luz. ¡Qué belleza!, ¿verdad? En una burbuja permanece la infancia con su luz enceguecedora. Ahí donde pulula la vida, en el centro del patio, con su óvalo de geranios púrpuras, blancos, ausculto el cielo azul añil, apenas con una nube fija, inmaculada. Sintamos esta imagen, ¿no?, este momento, este instante. Eso es lo mágico de la poesía, y eso es lo mágico del mago poeta cuando se expresa en ese sentir, en el centro del patio, con su óvalo de geranios púrpuras, blancos, ausculto el cielo azul añil, apenas con una nube fija, inmaculada. Y aproximémonos a lo que viene. Miren, esta es una imagen que uno puede decir: wow, ¿no? Me ha transportado, me ha sacado de mi estancia presente turbulenta, de pronto angustiada, que los recibos, que las cosas, que los problemas, me ha sacado y me ha llevado allí donde pulula la vida. Me ha llevado allí donde pulula la vida. Pero miren lo que viene, ¿no? Porque por eso es la poesía, es una cosa extraordinaria. Miren lo que viene, dice:
y la fila de hormigas rojas, y la fila de hormigas negras, con migajas de pan, con terrones de azúcar, con ramitas claras y oscuras y con ópalos de fuego. ¡Qué precioso! One Way, Tu Fu, los clásicos griegos, latinos, la poesía peruana, todo. Es como si se concentrara allí, ¿no? Se concentrara. Y la fila de hormigas rojas. Yo releía estos versos y pensaba ahora en este momento espaciotemporal en el que me encuentro, a diferencia quizás hace 20 años o otros años atrás, y pensaba que era como una imagen de la humanidad, ¿no? Y la fila de hormigas rojas y la fila de hormigas negras, unos con migajas de pan, otros con terrones de azúcar. Como la vida, ¿no? Como era emocionante, ¿no? Poder ver esta imagen. Pero aquí lo que viene, y con esto podemos culminar este viaje a este poema, que sigue, continúa, pero tendríamos que tener pues años, ¿no? Para poder hablar de este poema, varios jueves y discurrir en el río mar que plantea este poema, en el océano paisaje, en la belleza luminosa y en las sombras que también la poesía ausculta, como dice el poeta, en ese cielo azul añil. Y dice, miren cómo lo culmina todo este espacio, esta ola conceptual, vibrante, emotiva, ¿no? Dice: respiro a mis anchas en el centro de ese leve reino. ¿No? Nos ha llevado a la infancia, a la burbuja. En una burbuja permanece la infancia con su luz enceguecedora. ¡Wow! Es hermoso. Eso trasciende las estrellas, las galaxias, trasciende el tiempo, amigas, amigos. Y allí nos dice, ¿no? Lo más hermoso de la poesía es que no es solamente el poeta el que trasciende al decirlo, trascendemos nosotros al leerlo, al sentirlo. Por eso es importante acercarse a la poesía desde el sentir también, y quizás de esa manera podamos también respirar, porque nos dice, nos adelanta el poeta, respirar a nuestras anchas en ese centro, en ese leve reino, en el centro de ese leve reino. Y yo quisiera, para ir culminando, seguir con este viaje, cuando en otro poema, otro preciosísimo poema, dice el maestro Marco Martos, en otoño. El maestro Martos es también, tiene pues una visión vastísima, ¿no? de la literatura, ¿no? Ya lo han mencionado mis estimados colegas poetas aquí presentes y anteriormente. La tradición griega, la tradición latina, la tradición oriental. Miren, citamos este verso: otoño, leve vuela al viento una hoja no, roja mariposa. Y fíjense el cabalgamiento, ¿no? Leve vuela al. Es un maestro del ritmo, de la música, pero del silencio. Allí donde uno podría leerlo así, ¿no? Leve vuela al viento. No. Leve vuela al viento una hoja. Dice, hoja no, roja mariposa. Te saco, te llevo. Y finalmente, para culminar, yo quisiera contar, y con esto culminamos, quisiera contar una experiencia
En mi etapa, regidor metropolitano, cuando presidía la Comisión de Educación y Cultura, alguien me preguntó, bueno, yo también vengo pues del mundo de la poesía, ¿no? Y alguien me preguntó, Florentino, ¿y ahora qué vas a hacer? Y en ese instante, era el año 2019, acabamos de entrar a la gestión, y dije, tenemos que hacer una ciudad poética. Pero el vislumbre de esa ciudad poética, cuando me preguntaban, ¿y cómo es esa ciudad poética? Lo pude decir de mejor manera cuando el maestro Marco Martos y su poema El Perú estuvo en los Juegos Panamericanos. Una de las hazañas de gestión, de unión entre el empresariado y la gestión pública que se realizó en el Perú, el año 2019. Y en esa preciosa inauguración de los Juegos Panamericanos, donde pudimos contemplar que nuestro país tiene un acervo cultural, espiritual, milenario, con una trascendencia universal, tanto así que cuando me he encontrado en otras ciudades, como en una civilización que ahora está tomando la posta en el mundo, como es la civilización china, en China reconocían la inspiración que el pueblo peruano había dado a su cultura, por ejemplo. Y ustedes, de seguro, en sus experiencias y en sus viajes, habrán encontrado eso mismo. Pero toda esa inauguración, toda esa visualización de las culturas, Nazca, Paracas, Chaví, toda esa esencia de las tradiciones originarias, amazónicas, todo eso se sintetizó con este maravilloso poema que quisiera compartirlo nuevamente. El Perú, no es este tu país, porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Esa es la síntesis que ofrece la poesía, esa es la raíz por la cual podemos hablar de que podemos ser una ciudad poética, una nación poética, una humanidad poética. Esa humanidad poética es la que homenajeamos, la que celebramos y la que el maestro Marco Martos contribuye de manera muy, muy especial. Muchísimas gracias, maestro.